Hola amigos, hoy hablamos en concreto de la Consolet, primer dispositivo que fabricó y comercializó Saúl Maran allá por el año 1953. Este dispositivo, bueno, pues en aquella época fue una revolución bastante importante en el mundo del sonido. En aquella época, bueno, todos los sistemas de grabación, cada sello discográfico, pues tenía una ecualización distinta los unos a los otros. No es como hoy que existe una normalización en la ecualización RIA y todos los discos, bueno, pues suenan aparentemente o más o menos igual. En aquella época no existía eso. Habían discos de sellos discográficos que sonaban muy bien y otros tremendamente mal. Saúl Maran era un buen amante de la música, del sonido, y bueno, y gracias a su inquietud en el garaje de su casa, en el sótano de su casa, pues estuvo investigando y logró diseñar este modelo de preamplificador. Este modelo de preamplificador es una electrónica muy básica. Lo único que implementa es una ecualización RIA variable. De esta forma, pues se podía corregir o normalizar las señales graves y agudas. Gracias a esto, bueno, pues tuvo un gran éxito, fue muy bien acogido por los amantes del audio y bueno, se fabricaron 100 unidades, todas estas unidades las vendió muy rápido, fabricó otras 400 unidades y bueno, a partir de ahí el nombre de Saúl Maran se hizo famoso y bueno, y su carrera profesional despegó hasta los días de hoy, como conocemos la compañía Maran. Este dispositivo, ya os digo, que no tiene una electrónica maravillosa, es una electrónica muy primitiva a día de hoy. En aquella época os aseguro que era un avance muy importante. A día de hoy vemos estos dispositivos como arcaicos, pasados de moda, pero bueno, lo bonito de todo esto es todo lo que esconde, toda la historia, todo el esfuerzo físico y mental que se hace para fabricar un dispositivo y sobre todo esperar el éxito que tuvo Saúl Maran. Vamos a desmontarlo y os voy a mostrar todo lo que esconde en su interior. Bueno amigos, aquí tenemos la Consolet preamplificador monofónico con módulo de alimentación exterior. Como he contado, este preamplificador es un sistema muy básico a día de hoy. En aquellos años era una verdadera revolución. ¿Por qué? Porque tenía un control ajustable de la ecualización RIA y de esta forma podíamos, digamos, filtrar las grabaciones de aquella época. Este preamplificador o este dispositivo lleva una electrónica a válvulas muy simple pero muy curiosa. Los controles es lo que estáis viendo. El chasis es un chasis muy industrial. En aquella época Saúl Maran no prestaba bueno, la atención requerida para los diseños. Eran unos diseños muy industriales.
A partir del Marant 9 cambió un poquito y bueno, ya empezó a cambiar la estética, pero los primeros modelos ya os digo que eran diseños muy industriales. Este preamplificador tiene el chasis de una lámina de hierro de 1 milímetro. Su peso es muy liviano porque no contiene el módulo o el circuito de alimentación en su interior. Todo es muy liviano. Aquí tenemos una chapa de aluminio de 2 milímetros y las perillas, todos los mandos son de bronce puro y macizo. Aquí tenemos aproximadamente, creo recordar que lo pesé hace algún tiempo y creo recordar que eran casi 500 gramos en bronce puro. Bueno, los controles son muy fáciles, no tiene grandes misterios. Aquí tenemos el selector de entrada, tenemos control de volumen doble. Ahora os voy a explicar cómo implementó un volumen, un potenciómetro doble en un circuito monofónico. Tenemos el control de grave y agudos. Aquí tenemos el lowness a través de un potenciómetro. En vez de tener un conmutador, se acciona todo a través de un potenciómetro. Aquí tenemos un sistema de ecualización adicional. Aquí tenemos el interruptor de encendido y de apagado. Y aquí tenemos la famosa ecualización RIA. Esto, dependiendo la cápsula o la impedancia de la cápsula, podíamos ajustar la frecuencia de corte. Esto simplemente lo que implementa es un conmutador rotacional y varios pasos de filtro. Esto normalmente son filtros pasa alto y pasa bajo. Aquí no hay grandes misterios. Esto es lo más básico del mundo a nivel electrónico. Bueno, en su parte trasera pues tenemos todo muy básico. Aquí tenemos el conector de alimentación, tenemos las 3 válvulas de preamplificación, tenemos la salida de señal para el amplificador, tenemos una salida de grabación, entrada de casete. En este caso, en aquellos años lo que había es carrete abierto. Aquí tenemos un extra que lo podemos denominar auxiliar. Bueno, y aquí tenemos las distintas entradas: micrófono, fono, radio y televisión. Esto de la televisión era otro gran avance en aquella época. Bueno, vamos a ver el interior y os voy a mostrar algunas curiosidades. Válvulas doble triodo SC83, válvulas de alta ganancia. Esto contiene el diseño, está para funcionar con 3 válvulas doble triodo, que serían en total 6 pasos de preamplificación, 6 pasos con triodo. Aquí tenemos esto, básicamente es esto, no hay nada más. Esto es lo más básico del mundo. Tenemos los filtros, 2 para la alta tensión y 1 para la tensión de filamento. Este modelo alimenta a los filamentos con 6 voltios en corriente continua.
Aquí hay una combinación entre los filamentos serie paralelo. Del módulo de alimentación, a través de este conector tenemos 18 voltios aproximadamente, y se hace una combinación serie paralelo para alimentar los filamentos de las válvulas. ¿Por qué se alimentan los filamentos con corriente continua? Para intentar reducir el denominado hum o zumbido residual que generan los filamentos de las válvulas cuando se alimentan con corriente alterna. Aquí tenemos un primitivo conmutador, que es el que selecciona la señal de entrada. Este es el potenciómetro de volumen. ¿Por qué tenemos un potenciómetro de volumen doble? Aquí, en este circuito, este diseño para aquella época fue muy ingenioso. Aquí con el control de volumen tenemos un potenciómetro que regula los primeros pasos de preamplificación, los amplificadores de voltaje de la primera válvula, y el segundo potenciómetro regula la cantidad de señal que le llega a la tercera válvula. Con este sistema lo que evitamos que la primera válvula sature a la última, generando un ruido importante. De esta forma, con un control de volumen doble, ajustamos la ganancia o la señal que le entra a la rejilla de control de dos válvulas. Por lo tanto, la señal que le entra, nunca esta válvula podrá saturar a esta. Esto es un sistema muy bueno, muy sencillo, pero muy curioso que se implantara en aquellos años. Bueno, aquí tenemos los controles, el potenciómetro de grave y agudo. Y fijaros en estos condensadores con unos colores muy identificativos. Esto en aquella época se le llamaba condensadores de avispa, por la similitud que tiene este condensador por el insecto. Bueno, aquí tenemos los dos conmutadores que están en el frontal de la famosa ecualización RIA. Esto lo único que contiene son resistencias y condensadores. Estos condensadores son de mica plata. Esto es lo único que forman unos filtros pasa alto, pasa bajo, variando la resistencia y variando la capacidad de los condensadores, seleccionando o uno o una cantidad de resistencia, o variando la capacidad de los condensadores. De esta forma se logra la ecualización. Bueno, aquí no hay mucho más que explicar. Los condensadores de gran tamaño, resistencias todas de carbón, muy importantes los diseños. El cableado era un cableado muy ordenado, aquí lo tenéis, como todo lo que se fabricaba en aquella época. Aquí os muestro toda la electrónica. Esta placa es de baquelita. Aquí no hay circuito impreso. Aquí lo único que contiene una especie de remaches que están insertados en la baquelita, y de aquí se conectan todos los componentes. Por la parte inferior están todas las conexiones de cables que unen unos componentes con otros.
Esto era como se fabricaba antiguamente. Ya a partir de algunos modelos todo esto cambió. Estos fueron los primeros diseños y para ser los primeros diseños está todo muy bien. A partir de algunos modelos ya todo se depuró y bueno, la electrónica y los diseños eran fabulosos y el nivel de construcción, todo esto se mejoró un 100%. Os voy a mostrar el módulo de alimentación primitivo. Todo esto, sinceramente, a los amantes de la electrónica y de amantes de todo el mundo de las válvulas, esto realmente causa bienestar, sinceramente, al ver todo esto. Son cosas muy antiguas, todo está pasado de moda, pero el asombro de cómo una persona puede tener una creatividad y fabricar todo esto. Hoy día fabricar todo esto es muy fácil. En aquella época no había sistema informático, no había todos los adelantos que tenemos hoy, y fabricar todo esto era muchísimo más complejo que lo que se puede fabricar a día de hoy. Este es el módulo de alimentación. Como veis, esto está hecho de chapa de aluminio. Todo es muy liviano. Aquí no hay grandes diseños ni grandes construcciones. Todo es muy sencillo. El transformador, fijaros el tipo de transformador. Esto está totalmente hecho a mano, capa por capa. Se nota sobre todo en el distinto aislamiento del transformador. Aquí lo veis bien. Aquí tenemos, para que el que no conozca, estos son rectificadores de selenio. Hoy día esto ya no se usa, hoy día se usan rectificadores de silicio, pero en aquella época estos eran dispositivos electrónicos que estaban a la última. Esto es un rectificador de onda completa para suministrar la corriente de los filamentos. Veis que el tamaño es mayor que este, y este es el rectificador de onda completa de la alta tensión. Esto simplemente lo único que apila son plaquitas de selenio, ¿vale? Separadas, y esto actúa como rectificador. Esto es un sistema, ya os digo, arcaico, antiguo y pasado de moda, pero muy efectivo. El gran problema de estos rectificadores es que no eran muy fiables y sobre todo no se le podía pedir grandes entregas de corriente. ¿Por qué? Porque estos fallaban bastante. Con estos voltajes y estas tensiones, estos voltajes y estas corrientes tan pequeñas, normalmente no suelen dar problemas, pero en grandes entregas de corriente, esto, fijaros el tamaño que puede tener un rectificador de este tipo. Este rectificador es de 1 amperio y tiene un diámetro aproximadamente de 4 centímetros por 4 centímetros. Esto a día de hoy es impensable. Esto todo se reduce a la mínima parte. Bueno, amigos,